No. Perdón, había estado hablando sin micrófono, ya. Entonces, habíamos quedado en esto, en propiedades iónicas de los aminoácidos. Vamos a continuar. Bueno, hemos visto, ¿verdad? Que de todos los aminoácidos que existen en la naturaleza, que puede ser 300 o un poco más, solo 20 aminoácidos forman o forman parte de las proteínas. Y además todos son L-aminoácidos, habíamos visto, ¿verdad? Entonces, veamos ahora una importante propiedad de los aminoácidos que tiene sobre todo importancia para el laboratorio, en su purificación, en su identificación. Propiedades iónicas. Los diferentes aminoácidos, habíamos visto, ¿verdad?, que se diferencian solo por su estructura de R. R puede ser, puede ser tan simple como hidrógeno en el caso de la glicina, o puede ser compleja como en el caso de otros aminoácidos. Pero podemos representar un aminoácido desde el punto de vista de sus propiedades ácido-básicas, en el sentido de que como quiera que es un alfa-aminoácido, el grupo alfa-carboxilo tiene un pK de 2 y el grupo alfa-amino un pK de 10. En sus diapositivas, chicos, creo que este amino está acá, es un error, ¿verdad? Al hacer, me equivoqué, arreglen por favor. El grupo amino tiene que estar sobre el carbono alfa, ¿no? Bueno, el pK de grupo carboxilo es 2 y el pK de grupo amino es 10.
Ustedes saben y recuerden que cuanto más bajo es el valor del pK, el ácido es más fuerte. Es al inverso de Ka, ¿verdad? Porque el pK tiene una función logarítmica de K. Entonces, el pK del grupo carboxilo está en aproximadamente 2, sería mejor, y el pK del grupo amino aproximadamente un pK de 10. A un pH fisiológico, ustedes recuerdan que el pH fisiológico está entre 6, 5 y 8. Pues este pH fisiológico dará lugar a que en un pH fisiológico o próximo a la neutralidad, el grupo alfa carboxilo con un pK de 2 va a estar siempre como carboxilato. El grupo amino a un pH fisiológico estará como amonio. Entonces, ¿por qué es esto? Más tarde vamos a usar mucho esto, chicos. ¿Pero por qué? Porque si el pK es 2 y el pH fisiológico es 5, 6, 5, porque siempre va a estar ionizado. Un pH fisiológico de 6, 5 resulta ser más alcalino respecto a 2. Entonces, si el pH es más alcalino, es lógico pensar que este grupo carboxilo no va a estar como carboxilo, sino va a estar como carboxilato, porque va a ceder un protón. A su vez, este grupo amino con un pK de 10 a un pH de 6,5, entre 6,5 y 8, es un pH más bajo que 10. Entonces, es lógico pensar que este grupo amino con el par de electrones sin compartir que tiene aquí, captará un protón y estará como amonio. Si nos fijamos entonces, carboxilato menos 1, amonio más 1, la carga neta es 0. Entonces ya vemos que gracias a las propiedades iónicas de los aminoácidos pueden presentar cargas eléctricas en sentido de tener carga positiva, negativa o 0. Pues esta estructura en la cual un aminoácido tiene una carga neta de 0 se denomina suiterión. Recuerden, el suiterión es una forma, es la estructura de un aminoácido en la cual tiene carga neta 0. ¿Por qué? Por el carboxilato cargado negativamente y un amonio cargado positivamente. ¿Cómo y en qué grado se ionizan los aminoácidos? Pues lo hacen según la naturaleza del grupo R. Cada grupo ionizable de un aminoácido tiene su propio valor de pK. ¿Sí? Per tabla 1 les he puesto ahí. Entonces, si nos fijamos en la tabla 1, aquí está, podemos ver, por ejemplo, que los aminoácidos neutros tienen un valor, por ejemplo, el grupo alfa amino y el alfa carboxilo. Pues el alfa amino tiene un pK de, por ejemplo, aquí, un pK de alfa amino que estaría aquí, ¿no? Está haciendo una analogía. El alfa amino tiene un pK de 9,6 y el grupo carboxilo un pK de 2,34. Los grupos R carecen de grupos ionizables, por eso no hay pK. En cambio, en otros aminoácidos, por ejemplo, aminoácidos aromáticos, por ejemplo, la tirosina, que tiene un grupo fenólico, ustedes saben que los fenoles tienen un carácter ácido, entonces va a presentar un pK a ese nivel. A su vez, por ejemplo, el ácido aspartico, que tiene un grupo carboxilo en R, pues tendrá un pK del grupo carboxilo, un pK del grupo amino y un pK de R, que sería este grupo carboxilo. Entonces, lo mismo aquí con el ácido glutámico, cada grupo ionizable, entonces, tiene su propio valor de pK, a eso se refiere. Bueno, entonces cada grupo ionizable tiene su propio valor de pK. ¿Cómo se comporta? Veamos primero una aproximación simple. ¿Cómo se comportan los aminoácidos según el pH? Por ejemplo, si analizamos la ionización del grupo carboxilo, de un aminoácido, así como está, digamos, sería un aminoácido con carga positiva, porque está en un pH ácido. En un pH ácido es obvio que este carboxilo va a estar como carboxilo y el amino va a estar como amonio. El amonio con la carga positiva, por tanto, tendrá esta estructura, tendrá una carga más 1. Es decir, a pH ácido tienden a tener cargas positivas. Si le añadimos hidróxido de sodio a esta estructura, tenemos dos grupos ionizables, el grupo carboxilo y el amonio. Pues ustedes saben por química orgánica
Y este grupo carboxilo es más ácido. Entonces, cuando enfrentamos a una base, formará la base conjugada, ¿no? El carboxilato. A un pH alcalino, relativamente alcalino, pues si llegamos a esta estructura tendrá una carga negativa y una positiva, pues con una carga neta 0. Entonces, titulando los grupos, podemos hacer que se carguen positiva, negativamente o 0. Si recordamos que es el pK, entonces hemos dicho que cada grupo ionizable tiene su propio valor de pK. ¿Qué es el pK? Si recuerdan ustedes, pues el pK, si recuerdan, es el logaritmo negativo de la constante de acidez. Pero si yo les digo cuál es el valor del pK de tal grupo ionizable, es el logaritmo negativo de K, no adelanta mucho. En cambio, una definición más operacional es que el pK es un valor de pH. Pero no cualquier valor de pH, sino uno en el cual el grupo ionizable en cuestión se encuentra la mitad como ácido y la otra mitad como base. Y entonces, ¿de dónde deriva esto? Pues esto deriva de la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Ustedes han debido ver la deducción de la ecuación de Henderson y Hasselbalch, que viene que un ácido se ioniza en una base conjugada, y un ácido, ¿verdad? Hay una deducción. Y finalmente se llega a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es esta ecuación. Indica que el pH es igual al pK más el logaritmo de la relación entre la base conjugada y el ácido conjugado. Entonces, la pregunta, ¿qué es el pK? Si respondemos, repito, logaritmo negativo de K, es un poco abstracto, ¿verdad? Pero si decimos pK es un valor de pH. El pH sí lo podemos medir con un pHímetro. Pero no es cualquier valor de pH, sino aquel en el cual la concentración de la base conjugada y el ácido sean iguales. Si estos dos valores son iguales, sea cual fuera su valor, 1 sobre 1, 100 sobre 100, 0, 8 sobre 0, 8000 sobre 1000, siempre nos va a dar 1 si son iguales, ¿no? El logaritmo de 1 es 0. Entonces la ecuación se transforma en pK igual a pH, o pH igual a pK. Entonces ahí decimos que el pK es un valor de pH, pero no cualquier valor de pH, sino donde se cumpla o en el momento en el cual la concentración del ácido y la base conjugada del grupo ionizable en cuestión, cuando estas concentraciones son iguales. A su vez, el valor de pK será mayor o menor según el grado de acidez. Recordemos que un valor de pK bajo significa que el compuesto es más ácido, ¿no? En función de los valores de pK de los grupos ionizables y según el pH al cual se encuentran, los aminoácidos pueden presentar sus grupos ionizables, ya sea con carga positiva, con carga negativa o incluso 0. ¿Eso de dónde sale? Pues de hacer la titulación de un aminoácido. Y vamos a hacer eso como un anexo que les he dejado ayer, ¿verdad? Ya les he puesto en el Classroom. Vamos a pasar ahí. Espérenme. Aquí está. Ecuaciones y gráficos de titulación de aminoácidos. Y vamos a calcular el punto isoeléctrico. A ver. ¿Para qué vamos a hacer la titulación? Primero, para entender de dónde salen esos valores de pK. Cada grupo ionizable de un aminoácido, o sea, su grupo alfa carboxilo, su grupo alfa amino y el grupo ionizable que lo tuviera en el grupo R, cada uno de esos grupos tiene su propio valor de pK. ¿Cómo se ionizan estos aminoácidos? El grado de ionización va a depender del grupo que tenga en R. Cada grupo ionizable, repito, tiene su propio valor de pK. Si analizamos lo que he hecho ahorita, la ionización, pues en medio alcalino, en medio ácido puede tener una carga más 1 y en medio alcalino menos 1. Pero eso no se cumple tan simple, sino que hay que hacer hemos ya recordado esto, ¿verdad? Tenemos que hacer la titulación de un aminoácido. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es nuestra pregunta para que no se vuelva abstracto? Cada grupo, este es un aminoácido, por ejemplo, un aminoácido neutro, la valina. Cada aminoácido, sea neutro, o sea ácido, básico, hidroxilado, etc., cada grupo ionizable tiene su propio valor de pK. Pero hay un pH en el cual, queremos saber
cuáles son sus valores de pK, de cómo se han obtenido. Y luego con esos valores de pK vamos a calcular una constante, el punto isoeléctrico. Vamos por paso. Este es un aminoácido que una vez que se disuelve en agua, va a estar como suiterión, con carga 0. Por eso es soluble en agua, son solubles en agua los aminoácidos. Entonces tiene una carga neta 0. Si yo quisiera titular, ¿cuántos grupos titulables? Mejor, primero, tendrán el grupo carboxilo y el amino, pero este está como base conjugada y este está como ácido. Si yo quisiera titular esto, por ejemplo, con una base, solo podría titular a este ya no. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a protonar al aminoácido. Le añadimos un poco de ácido clorhídrico, eso vamos a hacer en prácticas. Le añadimos ácido clorhídrico y entonces este carboxilato se va a transformar en carboxilo. ¿Cuántos grupos ionizables tenemos ahora? O titulables, pues el carboxilo y el amonio. ¿Qué carga neta tiene esta molécula? Pues carga neta más 1, por esto, ¿no? Bueno, entonces medio ácido ya se volvió con carga positiva. Queremos saber cómo se determinan los valores de pK, porque con esos valores de pK voy a hacer muchas cosas. ¿Cómo se calcula el valor de pK, por ejemplo, de estos dos grupos ionizables? Vamos a titular. Entonces, una vez ya protonado, aumentamos el aminoácido protonado y le vamos a llamar A. Fíjense que va a aparecer A, B, C, esto es para ver en el gráfico. El A es el aminoácido protonado. Y le añadimos una base. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya tenemos dos grupos ionizables, el carboxilo y el amonio. Entre estos dos, ustedes saben por química orgánica que el grupo carboxilo es un ácido más fuerte. Su base conjugada está estabilizado por resonancia, etc. El grupo carboxilo es el más fuerte. De tal manera que si yo añado una base, este es el que va a reaccionar con la base. Entonces, le quito un protón y se forma la base conjugada carboxilato. Pero, chicos, no quiere decir que con un añadido de hidróxido de sodio, toda la molécula se va a transformar en esto. Vamos a ser más realistas. Imaginemos que tenemos 100 moléculas de este aminoácido, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, si yo tengo un mol de aminoácido, ¿cuántos aminoácidos tendría, chicos? Si yo tengo un mol en un tubo de ensayo, en un frasco, tengo un mol de aminoácido, ¿cuántas moléculas de aminoácido tengo? Chicos, si tengo en un frasco un mol de aminoácido, ¿cuántas moléculas de aminoácido tengo? ¿Quién me responde, chicos? Rosy, Vilca. Rosy. Chicos, Néstor. 1, doctora. Si tengo un mol, ¿tienes una molécula, María Isabel? ¿Le apoyan a María Isabel? Si tengo un mol, tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Cuánto es 6,02 por 10 a la 23 trillones de moléculas? Si pongo un mol, ¿verdad? Entonces, nada más para ubicarnos en lo que estoy hablando. Aquí, si por ejemplo aquí, perdón, estoy acá. Acá. Vamos a considerar que tenemos, no un mol, porque yo no voy a hablar de 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Imaginemos que tenemos 100 moléculas de aminoácido. Lo hemos protonado, se ha transformado en 100 moléculas de aminoácido protonado. Espero que me estén siguiendo, chicos, ¿no? 100 moléculas de aminoácido protonado. Ahora comienzo a titular con hidróxido de sodio. Primero se titula este grupo carboxilo. Al inicio voy a tener 100 moléculas de aminoácido protonado. Cuando añada, por ejemplo, 1 mililitro, voy a medir el pH acá, con pHímetro. Añado 1 mililitro, por ejemplo, de hidróxido de sodio. Y no es lógico pensar que con 1 mililitro no voy a neutralizar a las 100 moléculas. Imaginemos que con 1 mililitro, si eran 100, ahora va a haber 90 así y 10 así, como base conjugada. Mido el pH. Añado otra vez 1 mililitro de hidróxido de sodio. Si aquí había ahora 90 y aquí 10, ahora habrá 80 y aquí 20. Mido el pH. Añado otro mililitro de hidróxido de sodio. Mido el pH. Ahí habrá, por ejemplo, 70 de
como esta forma y 30 como esta forma. Y llegará un momento en el que voy midiendo el pH, ¿verdad? Habrá 50 de esto y 50 de esto. Ese valor de pH en ese momento en el cual hay igual cantidad del ácido y de la base conjugada, ese valor de pH es el pK. ¿Por qué? Por definición, ¿qué es el pK? Hemos dicho, es un valor de pH en el cual la concentración del ácido y la base conjugada son iguales. Por eso debo ir midiendo el pH. Entonces, en función de cuántos mililitros de hidróxido pongo, en función de qué pH me da para graficar. Entonces, ahora estamos 50-50. Añado otra vez un mililitro de hidróxido de sodio. Ahora habrá de esto, va a disminuir esto, ¿verdad? Habrá ahora 40 y aquí habrá 60. Otro mililitro de hidróxido de sodio, sigo midiendo el pH. Aquí tendré entonces 30 y aquí 70. Sigo añadiendo hidróxido de sodio y sigo midiendo el pH. Tendré 20 y 80. 0 y 100, todo 100% de carboxilato. O sea, todo el carboxilo ahora está como carboxilato. Le vamos a llamar B. Esto para ubicar en el gráfico, chicos. Entonces, ya no hay más grupo carboxilo, solo nos quedaría el grupo amino. Entonces, si añado hidróxido de sodio, ¿y qué carga tendrá esto? Pues fíjense, carga 0. Sigo añadiendo hidróxido de sodio. Ahora este grupo vamos a titularlo. Le quito un protón y pues, imagino, obviamente tenemos 100, ¿no? Ahora, habrá en ese momento, una vez que añado un mililitro, por ejemplo, tendré 90 y tendré 10 ahora de amino. Sí, mido el pH, añado otra vez un mililitro de hidróxido de sodio, mido el pH, ya tendré 80-20, tendré 70-30, o tendré 50, en un momento dado tendré 50 y 50, 50 de amonio y 50 de amino. Ese pH que ese momento estoy midiendo es el valor de pK del grupo amonio. Y así sigo titulando, sigo añadiendo hidróxido de sodio hasta que, si estábamos 50-50, ahora será aquí 40-60, 30-70, 20-80 y habrá 100% de amino, que le vamos a llamar C. Tengo los puntos A, B y C. En cada momento voy midiendo el pH, o sea, voy a tener una tabla de datos de volumen de hidróxido de sodio y pH que se obtiene. Y aquí vemos que la carga ahora es negativa, -1. Estamos viendo que según el pH, aquí sería un pH ácido, puede tener carga positiva. O si el pH es muy alcalino, porque estamos añadiendo hidróxido de sodio, pues tendrá una carga negativa. Aquí tendrá una carga positiva y aquí una negativa. O también en un momento dado va a tener una carga 0. Fíjense que eso depende de qué. Si yo les pregunto, ¿qué carga tiene la valina? Ustedes me tendrían que responder con una pregunta. ¿A qué pH quiere que le diga? A un pH ácido tendrá una carga positiva. A un pH alcalino, porque ha añadido, repito, hidróxido de sodio, tendrá una carga negativa. La pregunta diría, ¿y a qué pH tendrá carga 0? Eso vamos a responder. Ese es el punto isoeléctrico. Bueno, entonces, pero vamos con calma. Este es el aminoácido con carga +1. El aminoácido protonado pasa por una carga 0 y por una carga -1. Hemos recabado datos, ¿verdad? Con cada añadido de hidróxido de sodio hemos medido el pH. Estamos midiendo el pH con un pHímetro, obviamente. Con esos datos podemos graficar pH en función del volumen de hidróxido de sodio añadido. Entonces, por eso he puesto aquí, ¿no? Aquí está el aminoácido protonado y hemos ido titulando con una bureta, ¿no? Con hidróxido de sodio. Obtenemos datos y esos datos los llevamos a un gráfico. Esto vamos a hacer en prácticas, chicos, también. Entonces, tenemos pH en función del volumen de hidróxido de sodio. ¿Qué me está mostrando esto? Si todos los datos que tengo los voy graficando, vamos a ver que empezamos con pH ácido, le pusimos ácido clorhídrico, ¿no? Más o menos 2 de pH. El pH sube, a medida que hemos ido añadiendo hidróxido de sodio, sube, pero no sube así, fíjense. No sube así. Tiene una curva especial. Porque esta curva me está mostrando, como ustedes saben, un gráfico es la representación de un fenómeno, de lo que ha sucedido acá, que nuestros ojos no ven.
Si tomamos un instrumento como el pHímetro, vamos a poder graficar y demostrar o representación, hacer la representación gráfica de lo que ha sucedido acá. Entonces, tenemos pH 2 al inicio con el aminoácido protonado. El pH va subiendo, pero no va subiendo, repito, así, sino que sube lentamente y luego en un momento dado hace como una meseta. Entonces, aquí tengo el aminoácido protonado. ¿Recuerdan? Habrá 100 como aminoácido como carboxilo y habrá 0 como carboxilato. Aquí habrá luego 90 como carboxilo y 10 como carboxilato. Y así, 40 como 60 como carboxilo y 40 como carboxilato. Llegará un momento en que habrá 50 de A, que era A. A es el aminoácido protonado y B es el carboxilato. Habrá 50% del ácido y 50% de la base conjugada. Esta zona en la que se va a ver en el gráfico, se ve, bueno, aquí no se ve muy bien, pero se ve como una meseta, que es una meseta, ustedes saben en el gráfico, que tiende, si digamos un gráfico está yendo así, una meseta es que se vuelve casi constante, eso es una meseta. La que no sube el pH, aunque le aumentemos hidróxido de sodio, porque esto está, fíjense, cada punto estamos aumentando hidróxido de sodio. Entonces, en esa zona donde hay una meseta, asumimos que en esa zona hay 50% de A y 50% de B, porque es una zona donde ha ocurrido un buffer, es decir, no hay aumento de pH, aun cuando aumentemos hidróxido de sodio. ¿Qué hace un buffer? Un buffer evita cambios de pH bruscos, ¿no? Entonces, asumimos ahí, porque según una meseta, que esa es la zona en la cual hay 50% del ácido y 50% de la base. Si extrapolamos eso al eje de las ordenadas, donde está el pH, pues ese valor es el pK del grupo carboxilo, que es el que primerito hemos titulado, ¿recuerdan? Ese será el valor del grupo carboxilo, el valor de pK. ¿Por qué? Porque por definición, repito, hemos dicho que pK es un valor de pH en el cual la concentración del ácido y la base conjugada son iguales. Bueno, luego que hemos hecho en la ecuación, seguimos aumentando hidróxido de sodio hasta que llegamos a 100% de carboxilato de la base conjugada. Ya no hay más ácido carboxílico. Seguimos añadiendo hidróxido de sodio y hay un punto de inflexión, cambio de la dirección, se dispara el pH, porque ya no hay carboxilo y estamos añadiendo hidróxido de sodio. Pero luego esto no se dispara, no se va así, sino que otra vez empieza a ascender despacio, porque ahora estamos titulando, esta es la zona de titulación del grupo amonio. Entonces, otra vez estamos 100% amonio, 0 amino. Aquí estaremos, por decir, 60% amonio, 60 moléculas amonio, 40 amino. Y otra vez en este punto donde se ve como una meseta, habrá 50% de amonio, 50% de amino. Esto, si extrapolamos al eje de las ordenadas del pH, ese es el valor de pK del grupo amonio. Y luego hemos seguido añadiendo hasta llegar al 100%, ¿no? Del grupo amino. Bueno. Eso es con la valina, hemos visto con un aminoácido neutro. ¿Qué significa neutro? Que solo tenemos el grupo carboxilo y el grupo amino. No hay grupo ionizable o titulable en R. ¿Qué pasa con un aminoácido que tiene un grupo titulable en R? Por ejemplo, el ácido aspartico. El ácido aspartico tiene un grupo carboxilo en R. Entonces, aquí, ¿cuántos grupos titulables tendríamos? El grupo, carboxilo, amonio y grupo carboxilo de R. Pero si lo disolvemos en agua, el ácido aspartico va a estar como su iterión, carga positiva y carga negativa, más 1 menos 1, 0. Si nos pondríamos a titular ahorita, solo titularíamos a este y a este ya no. Entonces, ¿qué hacemos? Para titular a los tres, le acidificamos. Y el grupo carboxilato ahora estará como carboxilo. Ahora tenemos 1, 2, 3 grupos ionizables. Carga neta más 1. Comenzamos a titular con hidróxido de sodio. Este es el aminoácido protonado, que le vamos a llamar A. Empezamos a titular con hidróxido de sodio. Entonces,
tengo este y este. Pues este grupo alfa carboxilo es el más ácido, va a reaccionar primero y se va a formar el carboxilato. Y la misma historia nuevamente. Si tengo 100 de esto, tendré 90, 10, luego 80, y voy midiendo el pH con cada añadido de hidróxido de sodio. Una vez que acabemos todo el grupo carboxilo, tendremos 100% de carboxilato. Y vemos que ahora estaríamos en esta estructura. ¿Qué carga tiene? Más 1 menos 1, 0. Estaríamos en el suiterión, que le vamos a llamar B. Ahora, ¿qué grupos ionizables tengo? Tengo entre el grupo carboxilo de R o el amino. Siempre el grupo carboxilo es más ácido. Pues cuando añadamos hidróxido de sodio, pues le va a quitar un protón y seguimos y nos dará la base conjugada. Y la misma historia otra vez. Si teníamos 100, añadimos 1 mililitro de hidróxido de sodio y medimos el pH. Ya tendremos 90 y 10. Añadimos 1 mililitro de hidróxido de sodio, medimos el pH. Tendremos tal vez 70, 30. Llegará un momento en que tengamos 50 de esto y 50 de esto. En ese momento el valor de pH me está diciendo que este es el valor del pK del grupo carboxilo de R. Hasta que seguiré añadiendo y ya no habrá más carboxilo de R, estará todo como carboxilato. Carga neta, si nos fijamos, más 1 menos 1 se anula, pero me queda este menos 1. Carga neta menos 1. Pero me queda todavía el grupo amonio. Pues entonces esto será C, ¿no? Sigo titulando con hidróxido de sodio, ahora el hidróxido de sodio ataca al grupo amonio. Y la misma historia, tenía 100, ahora tengo 90 y aquí tengo 10 de amino. 80, añado hidróxido de sodio, mido el pH. Tendré, por decir, 80 y 20. Otra vez añado 1 mililitro de hidróxido de sodio. Otra vez mido el pH. Tendré 70, 30. Añado hidróxido de sodio, mido el pH. Voy registrando, ¿no? Datos y tendré ahora 50 y 50. Ese pH en ese momento es el pK del grupo amonio. Y así hasta terminar totalmente. Una vez que terminamos y todo el amonio ahora está como amino, pues la carga neta de esta molécula, ¿cuál será ahora? Menos 1, menos 1, menos 2. Fíjense que el ácido aspartico puede estar cargado positivamente 0, negativamente menos 1 e incluso negativamente menos 2. ¿De qué depende? Obviamente de sus valores de pK, pero también depende del pH al cual se encuentren. Ahora un pH ácido tiende a estar con carga positiva, a un pH alcalino, porque estamos añadiendo hidróxido de sodio, tenderá a estar con cargas negativas, menos 1 e incluso menos 2. Habrá un pH también que tendrá con carga 0. Éxito no sabemos, lo vamos a calcular enseguida. Entonces tenemos los puntos A, B, C y D. Pues eso representado en un gráfico sería, ¿verdad? Aquí tenemos el primer pK del grupo alfa carboxilo. Luego tendríamos el pK del grupo carboxilo de R. Y aquí el punto de inflexión. Y aquí tendríamos el pK del grupo amonio. Entonces, el pK del grupo alfa carboxilo es 219. El pK del ácido, glutámico está aquí. Era aspartico, ¿no? Es 425, 967. De esa manera calculamos, o sea, determinado y ahora están tabulados los valores de pK. ¿Para qué queremos calcular estos valores de pK? ¿Para qué nos sirve conocer? Más allá de que sea interesante, ¿no? Que claro, su pK es alto, bajo. ¿Qué utilidad tiene? Pues esos valores de pK que calculemos, o que, bueno, ya están en las tablas, pero que estamos demostrando de dónde sale, porque no han encontrado bajo las piedras ni en las catacumbas, pues se han calculado con pHímetros muy exactos. Esos valores de pK sirven para calcular una constante física, el punto isoeléctrico. ¿Qué es el punto isoeléctrico? Es el valor de pH en el cual un aminoácido, pero también puede ser un péptido o una proteína, tienen carga neta de 0. Se denomina punto isoeléctrico y se representa con la abreviatura PI. ¿Y cómo calculamos ese punto isoeléctrico? Se puede calcular obteniendo el promedio de los valores de pK que están próximos al suiterión. Entonces se representa con la fórmula punto isoeléctrico es igual
pK1 más pK2 entre 2, está haciendo alusión al promedio, pero ustedes dirán, ¿qué pK1 y pK1 de 1 y 2 de quién? Serían de los valores de pK, de los valores de los grupos ionizables que están próximos al suiterión. Yo me voy a la tabla, aquí chicos, por ejemplo. Pues la tabla no está acá, perdón, aquí. Si me voy a estas tablas, ya, por ejemplo, el pK del ácido